Como estamos entre amigos, continúe de los dos quien quiera. No sé si ella quiere ser, siempre digo yo las damas primero, pero Vale. dejamos que ella cierre el más bonito. Vale. Bueno, muchas gracias primero para esa casa, tú por recibirnos. Es un honor para mí de verdad compartir esta mesa con grandes figuras. Yo no lo conozco a Ana desde antes, pero yo vi videos, su solidaridad siempre ahí en el Parlamento. Esta es la remera de la Global Sumut Flotilla que Ana integró. Entonces la fama de ella llegó a mí antes de conocerla en persona. Y Patricio es un gran compañero, siempre trabajamos juntos, siempre ha defendiendo la causa palestina y también visibilizando como experto en temas de genocidio también, qué está pasando en Palestina. Él habló de 3 tipos de genocidios. Israel cumplió con los 3. Y también, además de eso, un genocidio económico, un genocidio cultural, porque Israel desde la Nakba, que es el catástrofe del pueblo palestino de 1948, hasta el día de hoy, hasta este momento, hasta este segundo, sigue matando, sigue destruyendo cualquier posibilidad de vida a los palestinos. Y por eso, como dijo el ANPP, dijo que es una Nakba, catástrofe, un genocidio también continuo. Y que pasó en Gaza, para no hablar de la historia, porque hablando de Palestina uno se puede hablar horas, pero vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo ha fallado prácticamente con Palestina. No estoy hablando de pueblos, sino de gobiernos. El sistema mundial, la ley internacional, todas las leyes que algunos han estudiado en las universidades, leyes internacionales, derechos humanos, esos no llegaban o no llegan a Palestina, hasta las fronteras de Palestina, y no entran, porque no se aplica a los palestinos. Los derechos humanos no aplican a los palestinos. Israel durante estos 2 años y medio de genocidio, y sigue, el genocidio sigue. Ahora el mundo está ocupado, ¿qué está pasando entre Irán y Israel y Estados Unidos? Y olvidando a los palestinos que están muriendo todos los días. Todos los días hay más de 10 asesinados en Gaza. Todos los días hay más de 10 asesinados en Cisjordania. Hace pocos días, 4 días, antes del Eid. Ayer empezó el Eid de Al-Fitr, que es una fiesta musulmana después del ayuno de un mes. ¿Sí? Y creo que los cristianos también lo mismo, están haciendo ayuno y termina también pocos días. Una familia, un padre que volvió a la casa después de muchos meses que él está trabajando dentro de los territorios ocupados en 1948, digamos Israel, y volvió antes de ir para compartir estos días con su familia. Y el Eid, la fiesta, nosotros en esta fiesta, ¿qué hacemos? Después de que ayunamos un mes y oraciones, un mes sagrado para adorar a Dios, a Allah. Entonces, el Eid es para los niños y lo llevamos a comprar ropa nueva. Entonces, él volvió a la casa después de tantos meses de estar lejos de la familia,
y llevó la familia con la madre, con los 3 hijos, o 4 hijos era, y salieron para comprar la ropa. ¿Y qué pasó en el camino? Los dispararon. No los colonos terroristas, sino el ejército de un Estado, que dice un Estado democrático que respeta. El ejército más moral, como llamarse. Mataron los padres y 2 de los niños, y se quedaron 2 niños de la familia. Y además llevaron los 2 niños heridos que quedaban en el auto, los llevaron del ejército en un, ¿cómo se dice? El auto de la armada o del ejército. En un coche blindado. Coche blindado. Y el niño, el mayor, preguntó al soldado, porque el niño después habló, dijo el relato de qué ha pasado. Preguntando al soldado, lo preguntó, ¿tú no amas a sus padres? Dijo el soldado que sí. Le dijo, ¿por qué me mataste? Mataste mis padres. En cambio de sentir mal el soldado, lo pegó más. Entonces, ese es el que está viviendo los palestinos bajo la ocupación, bajo este régimen militar, bajo este régimen de apartheid. Y este que ha vivido los argentinos, muchos de ustedes creo que han vivido, otros no, pero los padres, los abuelos han transmitido este tiempo oscuro de la Argentina, cómo vivir bajo un régimen militar donde no respeta al menos el valor de la vida o el derecho de la vida de cada uno. En Cisjordania hay un genocidio silencioso desde antes, y también en Gaza había genocidio silencioso, pero ese salió a la luz más después del 7 de octubre. A pesar que no estamos de acuerdo de que ha hecho Hamas, pero el 7 de octubre fue una excusa al Estado sionista israelí para completar que no ha podido completar o hacer en la Nakba en 1948, después en la Naksa, que es otra Nakba o otra catástrofe de 1967. Continuar, que es la limpieza étnica, que es sacar más palestinos de sus territorios. Ellos quieren Palestina, quieren los territorios de Palestina, tomar más territorios, pero con menos palestinos. Esa es la idea de ellos. Y no solamente a Palestina, porque ellos tienen más plan de llegar a el Gran Israel, que es tomar más territorios árabes, Jordania, parte de Arabia Saudita, parte de Egipto, parte de Irak, sur del Líbano. del sur del Líbano, es del Nilo al Furat, que es los 2 ríos. Entonces ese es el plan del sionismo. Hablando del sionismo, yo he escuchado últimamente el presidente Javier Milei, bueno, con todo respeto, como presidente del pueblo argentino, fue elegido, y nosotros tenemos que respetar esta figura porque representa también el poder del gobierno. Pero diciendo que él es el más sionista del mundo, ese nos duele, porque tenemos que recordar que el sionismo en 1975 fue declarado por Naciones Unidas de la Asamblea General que el sionismo es una
forma del fascismo y el racismo. Un decreto de Naciones Unidas, de la Asamblea General. Tenemos que recordar eso. Nosotros los palestinos no tenemos problemas con los judíos, porque nosotros los palestinos somos los primeros judíos. Nosotros tenemos problemas con el sionismo, tenemos problemas con el apartheid, tenemos problemas con la ocupación. Palestina es para los palestinos, musulmanes, cristianos y judíos, pero no a cualquier judío del mundo, porque nosotros digamos que el judaísmo es una religión divina, como el islam, como el cristianismo. Pero ¿quién tiene el derecho de vivir en esta tierra? Son los dueños, los palestinos, los cananeos, a pesar de sus religiones. Te voy a contar algo, como estamos en una época de guerra entre Irán y Israel y Estados Unidos. Después de que la revolución islámica en Irán ganó, y la OLP ha dado mucho, la OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina, ha apoyado mucho esta revolución y tuvimos mucha esperanza. Pero cuando ellos ganaron esa revolución y declararon la República Islámica de Irán, bueno, el primer líder que ha visitado Irán en aquel tiempo fue Yasser Arafat, en paz descanse. Khomeini, Ayatollah el-Khomeini, en aquel tiempo, él estuvo muchos años en Irak, como 20 años, en tiempo del Shah, el Shah, que es el Shah de Irán. Hablaba muy bien el árabe, y siempre cuando encontraba con Yasser Arafat hablaban en árabe, pero en Irak, no antes de la revolución. Pero cuando llegó Yasser Arafat, Khomeini trajo un traductor, no habló en árabe con Arafat. Bueno, y se sentaron, él más alto que el otro. Está bien, bueno, ahora es líder de... Pero ¿qué pidió Khomeini de Arafat? Pidió de Arafat que declara que la revolución palestina es una revolución islámica. Arafat dijo no. Esa es una revolución del pueblo, sea cristiano, sea musulmán o sea judío. Esa es la diferencia entre el pensamiento de nuestra revolución, porque es una revolución a todos los palestinos, a todos los libres. Tenemos en la revolución palestina igual judíos que no son palestinos. Tenemos en la revolución palestina que eran judíos en Israel, israelí, y sí, pues, sumaron a la revolución palestina. Tenemos de muchos nacionalidad que no son árabes ni palestinos, de Venezuela, de Japón, de Sudáfrica. Esa es una revolución a todos los libres. Esa es la diferencia entre nuestra revolución y la revolución islámica de Irán, para entender. Entonces, desde entonces no había buena relación entre Irán, especialmente con Al-Fatah, que es el partido más, porque el Fatah es un movimiento, no es un partido. Es como un movimiento peronista, no es partido, es movimiento. Tenemos diferentes colores, diferentes pensamientos políticos, diferentes religiones como... Entonces no es como un partido, por ejemplo, como el Hamas, que dice que es un partido islámico o movimiento islámico, o el Jihad islámico, que ya dieron un aspecto religioso a este partido. Y como el sionismo, secuestrando también el judaísmo
mientras el judaísmo no tiene que ver con sionismo. Son dos cosas diferentes. Pero dicen que ellos, para defender a los judíos, mientras ellos están haciendo el daño a los judíos. A mí me duele porque he visto muchos videos cómo rechazan unos judíos en unos lugares, pero ¿qué tienen que ver? Mientras que al fin, el judaísmo es una religión que tenemos que respetar. Y no todos los judíos son sionistas. Tenemos que hacer diferencia. Entonces, esta guerra hoy en día entre Irán y Estados Unidos y Israel, lo estoy viendo también. Quien está pagando las cuentas de estas guerras son los inocentes. 100 en el Líbano, 100 en Irán misma, 100 en Palestina, nosotros que estamos pagando las facturas. Porque sí, Irán tiene sus intereses en la región, como Israel, como Estados Unidos. Pero ellos para arreglar sus cuentas, ¿quién paga esto? Nosotros. Gaza, no lo olvidamos, Gaza todavía está bajo homicidio. Más de 72.000 asesinados y asesinadas, más de 20.000 niños, más de 15.000 mujeres. El 80% de Gaza está destruida. Estamos hablando de Gaza, que es 365 kilómetros cuadrados. Es una ciudad, una franja chiquita. Y aquí tenemos que pensar bien. Cuando empezó el 7 de octubre, ¿qué fue el objetivo de Israel de atacar? Había 3 objetivos declarados por Netanyahu: volver los rehenes, que eran 256 en aquel tiempo, rehenes israelíes; destruir a Hamas y que Gaza no sea un peligro a Israel. Bueno, después de 2 años y medio de genocidio, no pudo cumplir ningún objetivo. Cumplió uno, que es matar, masacrar, hacer un genocidio y destruir. Esos no son logros militares, porque no ha podido llegar a sus objetivos. Pero tenemos que pensar bien. Cuando empezó la guerra, la segunda guerra entre Irán y Israel, el primer día, Israel asesinó la cabeza el más alto nivel de Ali Khamenei, que es el líder espiritual de la revolución iraní. El primer día. Y muchos líderes alrededor de ¿cómo se dice? La primera línea de los líderes iraníes. Ellos sabían dónde están. Tampoco ellos no sabían dónde estaban los rehenes. Mientras Gaza es 365 kilómetros cuadrados, Irán es 1.600.000 kilómetros cuadrados. Entonces ellos sabían dónde están los rehenes y lo pudieron sacar, pero ellos no le importan los rehenes. Ellos quieren destruir, matar a los rehenes, matar a los palestinos juntos, no importa. No. Gaza está sangrando y Cisjordania está sangrando. En Cisjordania todos los días hay agresiones de los colonos
En Cisjordania, que es un poco más grande, son 5.300 kilómetros cuadrados, donde viven más de también 4,5 millones de palestinos, o 5 millones. Pero viven en guetos. Y los judíos que fueron oprimidos por los europeos y por los nazis, ellos saben qué es vivir en guetos, pero esos nietos de los judíos que se convirtieron a sionistas están aplicando el mismo plan y sistema de los nazis, pero por los palestinos. Hoy en día, en nuestras ciudades, bueno, entre las ciudades no hay carreteras para que uno puede trasladar de una ciudad a otra, porque quien controla estas vías es el ejército de Israel. Las aldeas palestinas, todos los días están los colonos atacando, quemando, matando, robando, porque los colonos, ellos, hoy en día, en Cisjordania hay más de 250 asentamientos ilegales, donde viven más de 800,000 colonos, y son bien armados. Y cuando atacan, además que ellos son armados, el ejército de la ocupación israelí los acompaña, protege la espalda de ellos, y se matan a los palestinos al frente del ejército israelí, sin que ellos se metan. Tú tienes el derecho a matar a los palestinos. Y cuando los palestinos intentan solamente a defender con piedras, son terroristas. Así es. Entonces yo no quiero ahora extenderme más, pero yo quiero escuchar de ustedes que me preguntan, a ver si va a haber preguntas para podemos aclarar y hacer intercambiar. Pero su presencia es importante, su solidaridad es importante, su voz es importante. A veces uno dice que, pero yo solo, ¿qué puedo hacer? Usted puede hacer mucho. De su lugar, dentro de su casa, dentro de su trabajo. No dejan de hablar de Palestina. Porque Palestina no es una causa de los palestinos nada más. Porque Israel, si termina con los palestinos, va a repetir esto con otros pueblos. Porque el sionismo tiene un plan más allá, un plan de dominar el mundo. No tiene que ocupar aquí, hablan del plan andina, de Patagonia. Ellos no tienen que venir a ocupar en el terreno, pero ellos se pueden dominar. ¿Y por qué ellos piensan en Patagonia? Porque Patagonia era dentro del plan sionista de ser un hogar nacional de los judíos antes de Palestina, como Uganda en África. Pero después ellos decidieron que Palestina es el mejor porque la Tierra Santa, el judaísmo tiene una historia. Entonces, en este camino, ellos hicieron que Palestina es mejor. Pero el plan del sionismo es más grande que Palestina. Es dominar el mundo. Diciendo a los judíos, secuestrando esta religión, pero están haciendo daño a los judíos. Y esto me duele mucho.
ellos están haciendo, mira, durante todos esos años, ¿qué ha sembrado el sionismo en Palestina? Odio. Odio. Entonces, hoy en día, lo que pasó en el 7 de octubre, fue el tiempo de la, pues, ¿cómo se dice? Cosecha. Lo mismo. Sí, quien siembra odio va a cosechar odio. Y Israel es un país que fue criado con guerra. Y se termina ese estado con paz. Pero el proyecto del imperialismo para crear Israel no era para crear un estado para vivir o convivir con el alrededor, no. Es un estado solo de guerra, no es un estado de paz. Y por eso, Israel facilitó a crear grupos también con ideologías de solo liberar a Palestina con armas. Mientras nosotros tenemos una arma más fuerte de usar armas, es usar nuestros derechos, usar nuestra firmeza en el territorio, porque nuestra fuerza no es con usar armas, sino nuestra firmeza es quedar en nuestras tierras, firmes y no salir, porque el objetivo de Israel o el objetivo del sionismo es sacar a los palestinos. Y durante estos más de 77 años, ellos no pudieron lograr a sacar a los palestinos de sus hogares y de sus tierras. Se desplazaron, sí, pero no salieron. La idea cuando empezó el 7 de octubre es todo lo que pasó durante esos años es empujar a los palestinos de Gaza hacia el sur hasta Rafah. Rafah es la salida a Egipto, es la única salida, porque las otras salidas son para Israel o para los territorios que fueron ocupados. ¿Sí? Era para sacarlos. A pesar de todo que pasó durante esos 2 años, a pesar del bombardeo continuo, estamos viendo cómo es el bombardeo entre Israel y Irán cada 3 horas, cada 5 horas. En Gaza, te juro, cada segundo, ellos no pudieron ni dormir. Estamos hablando, Israel ha bombardeado a Gaza con más de 90.000 toneladas de explosivos. Imagínate, son 8 bombas atómicas, porque que Estados Unidos, bueno, que dicen que la democracia, el único país en el mundo que ha usado bombas atómicas es Estados Unidos, en Hiroshima y Nagasaki. Cada bomba es 15.000 toneladas y son sitios grandes, ¿no? Estamos hablando de la Franja de Gaza, con 90 o 110, ahora está actualizando, 110.000 toneladas de bombas, dejando, bueno, más de las vidas que han cobrado esas bombas y los heridos, más de 172.000 heridos. También escombros, 60 millones de toneladas de escombros. Y según Naciones Unidas, para sacar esos escombros necesitan 15 años trabajando 24 horas solamente para quitar esos escombros de la Franja de Gaza. Que ha logrado Israel, pero no ha logrado a quebrar la voluntad y la firmeza del pueblo palestino. Desde ahí no salimos.
Yo he vivido muchas guerras en la región, no solamente cuando era niño, Sabra y Shatila, no, también yo viví en el Líbano, porque nací en el Líbano, en un campo de refugiados de Shatila, y viví los 88 días de la agresión israelí sobre el Líbano, cuando yo era niño. También viví en Gaza 3 años. En el 2000, la segunda intifada, también había agresión, había bombardeo. Pero a pesar de eso, si me preguntan, si me abren el camino, yo vuelvo a Gaza, yo vuelvo a Palestina. Yo no soy de Gaza, yo soy de Jaffa, Jaffa es cerca de Tel Aviv, porque soy hijo de refugiados que fueron empujados o sacados de Jaffa hacia el norte, porque Jaffa es el norte, entonces era una única vía o salida era el norte hacia el sur del Líbano. Entonces, a pesar de todo, vamos a estar firmes, no vamos a salir, tenemos mucha esperanza. Israel va a continuar con su genocidio, va a continuar su destrucción masiva, porque está tratando, que hizo en Gaza, hacerlo en Cisjordania, hacerlo en el Líbano, hacerlo ahora en Irán, y va a continuar. Pero Israel no ha entendido y ha vivido con nosotros 77 años gobernando, pero todavía no entiende una cosa, que ellos no lo tienen, el amor a la patria. Ese no lo tienen. Nosotros no vamos a salir y vamos a quedar preguntas para tratar de hacer este debate y aclarar las cosas que ustedes quieren preguntar. Muchas gracias.